Lucy Sal, mm, quisiera hablarte de el tema del bautizo, o como comúnmente se conoce, bautismo. Físicamente es una operación que implica sumergir a una persona y volverla a sacar. Generalmente en las películas ves que toman a la persona de las manos, y alguien sujeta su espalda, lo que le llaman cerviz, y lo mete y después lo vuelven a sacar. Ese es el bautizo o bautismo. Bautizo es el acto de bautizar. Bautismo es la consumación del hecho que, que se conoce en la primera iglesia, es decir, cuando empezaba la iglesia. El primero que empieza bautizando es Juan. Juan recupera la idea de el lavamiento de pecados que había en el Antiguo Testamento para los extranjeros que querían incorporarse a la, a la, a la Israel. Se tenían que lavar pecados y además circuncidarse. Pero en Juan no es lavamiento, es otra vez sumergir y sacar. Porque el bautizo significa vaciar y sacar lleno, o meter vacío y sacar lleno. Pero voy a citarte algunas escrituras donde también significa muerte y vida, donde el Señor a través del Espíritu Santo inspira a Romanos, y el mismo Jesús habla del bautizo como un bautizo de muerte. Permíteme citarte en Lucas. ¿Quién es el primero en bautizar? Lucas 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de las provincias de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Por qué estabas preparando el camino? Porque el judío no creía que necesitaba perdón de pecados. El judío creía que por su nacionalidad, por su descendencia, por ser de la promesa, ellos no tenían por qué arrepentirse de nada. Eso enseñaban los fariseos. De hecho, los fariseos eran los super santos. Ellos no necesitaban que se les perdonase pecados. Por eso Jesús les dice: porque ustedes ven, porque ustedes dicen que son sin pecado, ahora tienen pecado.
porque viendo no ven y oyendo no oyen. En este caso, los que sí se arrepentían eran las prostitutas y los publicanos. De hecho, lo dice Jesús, que la diferencia entre el publicano y el fariseo es que, y él hace una parábola del niño que no obedece, y el niño que dice, el niño que va a obedecer, que dice, no quiero ir, pero al final fue. Y otro que dijo, sí, sí voy, pero nunca fue. Los fariseos ni siquiera entran en esas dos categorías porque son necios. No consideraban necesario arrepentirse. Entonces Juan les decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre. Porque eso era lo que les decían los fariseos. Porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aun de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz. No dice el hacha está puesta para dejar todavía la raíz, porque siempre se decía eso. Voy a dejar un remanente, voy a dejar un remanente. No, acá es en la raíz. Es decir, va a sacar todo. De hecho, a partir de la cruz, el pacto con Israel se rompe y se abre para los gentiles. Y Israel ahorita está fuera del pacto, por decirlo de alguna manera. En Apocalipsis se le va a regresar y al remanente que se salve se le va a llevar al reino. Dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no dé buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Ahí están los frutos de arrepentimiento. Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene de comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os es ordenado, porque ellos cobraban impuestos. Entonces, ellos podrían cobrar el impuesto que quisieran después de haber cobrado el impuesto del César. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, no calumnies, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba con expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Cuando él dice en fuego, está diciendo en el infierno. Tienen de 2 sopas. O aceptan el bautizo del Espíritu Santo, que quiere decir que te arrepentiste de tus pecados y por lo tanto aceptas que el señorío de Jesucristo es tu única vía para salvación y que Él es tu único Salvador. O te espera el infierno eterno. Eso es lo que está diciendo ahí. Por favor, que no te engañen cuando te inventen cosas raras. Que el fuego es el fuego del fuego de prueba y que el fuego no. Ahí todavía no hay ni fuego de prueba, ni lenguas de fuego, ni nada de eso. Es el infierno. Y nada más déjame citarte, por favor, el bautizo de Jesús, porque eso era lo que acontecía, sin que obviamente bajaran palomas, pero era lo que acontecía cuando eras bautizado en Cristo Jesús, no en el bautizo de Juan. Por eso va a salir en las Escrituras que se habla del bautizo de Juan y del bautizo de Jesús, aunque Jesús nunca bautizó, bautizaban sus apóstoles, pero se habla del bautizo de Juan porque era solamente para perdón de pecados. Cuando te bautizaban en Jesús, tú recibías el Espíritu Santo. Permíteme, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, versículo 21 del mismo 3 de Lucas. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Ahí además vemos las tres manifestaciones de Dios: la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Entonces, ese es el famoso bautismo o bautizo del que te quisiera hablar en este momento. Ahora, déjame citarte lo que dijo el mismo Jesucristo sobre lo que él iba a padecer y cómo lo llamó bautizo. Esto lo vas a encontrar en Lucas 12:50. Lucas 12:50 dice el mismo Jesucristo: de un bautizo tengo que ser bautizado, perdón, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él, según interpretó en las Escrituras, él sabe desde joven que va a morir en la cruz, porque así aparece en un salmo. Desde mi juventud me has atormentado. Y ha de ser un tormento saber que vas a morir y cómo vas a morir. Y sabes que va a ser una muerte brutal e indigna, porque Jesús no tenía culpa, no era pecador, se le culpó de pecado para que tú y yo fuéramos salvos y él sufriera la furia de su Padre en la cruz. Entonces, Cristo muere en la cruz, eso es su bautismo, y nosotros entonces somos crucificados con él en ese bautismo. Es decir, nosotros somos crucificados con él, morimos en él y nacemos en él. Y eso, por favor, te lo quiero citar en, que creo que no lo separé, déjame lo busco rápido, en Romanos 6:4, donde Pablo explica lo que Jesucristo dijo de este lado. Pablo lo explica aquí. Dice: o no sabéis, perdón, empieza en el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Es Romanos 6:3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir? Morimos al pecado, morimos al viejo hombre, morimos a la vieja naturaleza. Obviamente nuestra carne todavía no está purificada, y eso te lo voy a citar en Pedro 3:21, pero quería que supieras esto. Nosotros tenemos una nueva naturaleza, por lo tanto nosotros tenemos que andar en esa nueva naturaleza. ¿Cuál es? Abominar, detestar, odiar toda forma de pecado. Déjame irme a Colosenses 2:12. En Colosenses 2:12, Pablo, escribiéndole a Colosas, les dice: sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Otra vez, el bautismo es un evento de muerte y vida. ¿Quién te da la vida? Bueno, en ese tiempo, como tenías que hacer las señales evidentes para que la gente creyera, el Espíritu Santo descendía y tú tenías ciertos dones visibles. Ahorita tú tienes dones visibles, pero no son espectaculares, es decir, ya no hay don de sanación, ya no hay don de lenguas, ya no hay don de resurrección, ya no hay nada de esto. Tú lo único es que tienes una nueva naturaleza, y sí tienes dones. Tienes dones que tienen que ayudarte a producir el fruto del Espíritu,
¿Cómo qué dones tienes? Como el don de enseñanza, como el don de ofrendar, como el don de asistir, como el don de redargullir, como el don, o sea, son dones que te van a permitir mostrar el fruto del Espíritu. Amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, eso viene en Gálatas. Entonces, te trato de comentar qué es el bautismo, más allá de que uno crea que es simplemente que vas a cumplir con una ordenanza. En realidad lo que estás haciendo manifiesto es que tú ya moriste al mundo, a la carne y al diablo, y tú vives para tu Señor y Salvador, que es Cristo Jesús. Y que todos los días, por lo tanto, en la llenura y en las arras del Espíritu Santo te llenas de palabra para cumplir con su obra, um, con su ministerio. Entonces, déjame citarte por último que dice Pedro 3:21, primera de Pedro, porque son dos cartas. Déjame te cito primera de Pedro y luego te cito segunda de Pedro, por favor. Perdón, primera de Pedro nada más. Primera de Pedro y voy cerrando video. 3:21, primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Nos salva. Paréntesis, no quitando la inmundicia de la carne, sino que con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. 22. Quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. El bautizo de salvación. Ahora la pregunta es, ahorita, si tú te bautizas, ¿eres salvo por el bautismo? No. Tú eras salvo, por eso te quieres bautizar. O sea, cuando Dios te salva, Dios te manda las escrituras. Y en las escrituras hay solo dos ordenanzas: bautizarse y la Santa Cena. No todo lo que te dice la Iglesia romana. Todo eso es basura. Tampoco lo que algunas iglesias cristianas dicen, que hay que presentar a los niños y bautizar a los niños y esas cosas. No. O sea, tu ordenanza es bautízate. Y eso, una vez que la iglesia considere que eres de verdad salvo, que des muestras de que eres salvo. Ahora desgraciadamente se ha hecho administrativo, solamente tienes que pasar un curso. Pero, bueno, en algunas iglesias no, incluso piden que la gente a tu alrededor dé evidencia de que eres salvo, ¿no? Que si no hay evidencia de eso no te bautices, porque es una cuestión muy seria, es una ordenanza que, como ya te expliqué, habla de nuestra muerte, nuestro vaciamiento de lo que éramos para ser llenados de la mente de Cristo, que también viene en las Escrituras. Dice Pablo, ustedes tienen la mente de Cristo, y este es a través del Espíritu Santo, que es el Padre y el Hijo, en su persona completa, en la persona del Espíritu Santo, tengamos la capacidad de dar fruto, de predicar, de evangelizar, de, de, de llevar la vida cristiana, es decir, de no pecar, de santificarnos, de como se nos llamó sujetos de justificados, entonces seamos sujetos de justicia, que nosotros como en una situación posicional somos santos, demos muestra de que somos apartados para Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y que obviamente pues tengamos esa vida santa. ¿Por qué te lo comento? Porque próximamente, si Dios así lo permite, en julio me bautizo. Si la gracia de Dios así lo permite, eso representa que yo morí al mundo
y que yo soy nueva criatura en Cristo Jesús. Obviamente esto no ocurre en julio, esto ocurrió hace 4 años, en febrero. Y yo digo que es el 22 porque a partir de ahí empecé a conocer de Cristo. Pero bueno, el evento es el día que me golpeó la querida vecina que tengo al lado. Ese fue el detonante para ya no esperar más. A una hermana le llegó el llamamiento serio de Dios de mostrarme el Evangelio. Y por la gracia de Dios, nuestro Señor Jesucristo, por esas fechas, Él seguramente me dio la gracia de entender qué es ser en Cristo, vivir en Cristo y ser salvo. Entonces, eso voy a mostrar en esa zambullida, que el cuerpo de Cristo mora en mí, que tengo la mente de Cristo, que fui vaciado de lo que yo era, muerto en la cruz, muertos mis pecados, cancelada mi deuda. Dios Padre ya no me ve con ira, ya no voy a estar en el infierno. Y entonces tengo que ser eso que yo digo que es lo que ocurrió por fe, porque puse mi fe en la vida, muerte y resurrección de Jesús, y Él es mi Señor y Salvador. Por eso quise citar qué es el bautismo o bautizo. Y pues seguiré insistiendo. Hay gente que se va a bautizar y no tiene ni la menor idea de qué es lo que prohíbe Dios. Le puedes preguntar los 10 mandamientos y no los conoce. Ni siquiera los 10 mandamientos. Ya no te digo todas las especificaciones de la ley de Dios. En Cristo Jesús yo le pido a Él que de verdad yo sea en Él y Él sea en mí y Él sea el que me conozca. Luz y sal.